tutesisaprobadaya.com. Fuentes de calidad para soportar tu tesis de grado. Por Carlos Andrés Campuzano, asesor en tesis de grado. Hola a todos, soy Carlos Andrés Campuzano. Visita mi blog tutesisaprobadaya.com. Vamos a ver en este video cómo seleccionar las fuentes para tu tesis de grado. Entonces, comencemos por lo primero, que es las bases de datos oficiales que manejan contenidos que son de investigación. Tengo esta base de datos, este top 10 de las bases de datos según la Universidad de Wisconsin. Estas son bases de datos donde podemos encontrar papers, podemos encontrar artículos, ¿sí? Trabajos de investigación que son útiles para ser citados en una tesis de grado. Igualmente se pueden utilizar para un artículo también, ¿sí? Un artículo que se vaya a publicar en una revista indexada o en general cualquier documento que sea de nivel investigativo serio. Y esto es bien importante porque estamos ya entrando en un terreno pues donde vamos a escribir y queremos que nuestro trabajo sea visto con seriedad. Entonces empecemos. Miremos algunas de estas bases de datos, ¿sí? ABI Inform es una base de datos que es para negocios, ¿sí? Únicamente trabaja esa área, ¿sí? Si tú quieres hacer o vas a hacer una tesis de pregrado, maestría, doctorado que tenga que ver con el área de los negocios, pues esta es una base de datos muy recomendada, ¿sí? No obstante, las bases de datos multidisciplinarias son bases de datos bastante frecuentadas, precisamente por ser multidisciplinarias. Tengamos en cuenta que este orden que hay acá en este top es alfabético únicamente, ¿sí? Yo no tengo contraseña en esta universidad, pero puedo ingresar a ScienceDirect por la universidad mía, ¿sí? Yo aquí tengo pues acceso. Cada quien pues de ustedes tendrá acceso por cuenta de su universidad a sus bases de datos. En caso pues de no ser así o de que ustedes se encuentren con algunos papers que son por pagar, ¿sí? Por los que tienen que pagar pese a que usan las bases de datos de su universidad, entonces les recomiendo ver mi video en el cual explico cómo bajar artículos científicos gratuitamente, ¿sí? Vamos entonces a mirar cómo hacer una búsqueda, por ejemplo, en esta base de datos, ScienceDirect, que es bastante usada. Yo personalmente la he usado mucho para buscar artículos científicos. Por ejemplo, bueno, importante aclarar, el inglés es muy importante para hacer las búsquedas, ¿sí? Porque vas a encontrar mucha información en el idioma que te acabo de decir. En español hay información, pero en inglés hay mucha más y muy actualizada. Busquemos, por ejemplo, sobre minería. Simplemente supongamos una persona que va a escribir sobre la industria minera. Puede ser un economista, puede ser un ingeniero de minas, un geólogo. Miremos a ver qué hay sobre minería. Busquemos la palabra y, bueno, aquí me pide pues ingresar de nuevo mi contraseña de mi universidad. Entonces miremos que aquí nos saca artículos que tienen que ver con la minería, ¿sí? Aunque a veces pues esto nos arroja artículos que tienen que ver con minería de datos, que eso es estadística y eso es otra cosa distinta de la minería, de la industria pues que trabaja con explotación de canteras, de depósitos minerales, ¿sí? Este es pues en el contexto que yo estoy trabajando la palabra, aunque no estoy haciendo la aclaración. Podría ponerle mining industry para quitarme pues la posibilidad de que me vaya a arrojar artículos que sean de minería de datos, ¿sí? Entonces ya aquí encuentro artículos que son de esa temática, ¿sí? Es bien interesante pues aprender a utilizar estas bases de datos. Miremos acá en el top, que nos explica ScienceDirect es multidisciplinary, o sea, es una base de datos multidisciplinaria. Este es un artículo que se llama
Innovation and Economic Growth in the Mining Industry, Evidence from China's Listed Companies. Bien interesante pues que nosotros ya habiendo accedido a la base de datos podemos descargar los PDFs. ¿Qué es lo importante de manejar las bases de datos? Amigos estudiantes, aspirantes a sus diferentes grados, todos ustedes que usando bases de datos pueden encontrar fuentes de calidad. O sea, si alguien, por ejemplo, está escribiendo sobre la industria minera, este es un artículo que, dependiendo de la temática que esté trabajando, van a aceptárselo, sus pares académicos se lo van a aceptar. ¿Qué sucede? Las fuentes, pues, de los trabajos son algo bien importante. Tú no puedes simplemente citar un blog y ya, ¿cierto? O de alguien que no sepas quién es, ¿cierto? Hay que usar fuentes que tengan peso científico, ¿sí? Entonces, el manejo de las bases de datos es importante en ese sentido. Por ejemplo, este es un artículo de peso científico. Este es un artículo que tiene unos autores, que está publicado en una revista científica, ¿sí? Avalada por Elsevier. Esta es la revista en la cual está publicado el artículo. Se llama Resources Policy. No me abre la imagen, creí que me abría. Elsevier pues nos está avalando este trabajo, sí, que es una red pues de publicaciones, sí, dentro de las cuales se encuentra el propio Science Direct. Aquí está, esta es la revista, sí, o sea, esta revista hace parte de la red de Science Direct, bien importante, se llama Resources Policy, sí, o política de recursos, se podría traducir. Entonces, al citar nosotros, por ejemplo, este artículo, si tú citas este artículo para tu tesis de grado, tus pares académicos inmediatamente van a validarlo, puesto que tiene un soporte científico. O sea, un artículo de estos nunca te van a decir que no, nunca te van a decir que es una fuente que pueda ser desacreditada en absoluto. Entonces es bien importante para la defensa de tu trabajo que uses fuentes buenas. Miremos, por ejemplo, aquí este otro artículo dice, este es un artículo que habla sobre política ambiental en la industria minera, ¿sí? De Polonia. No he traducido el nombre, pues, pero se puede ver en el nombre que habla de esa temática, ¿sí? Suponiendo que una persona está escribiendo sobre la industria minera en cuanto a la parte ambiental, pues este es un artículo que le va a servir, ¿cierto? Ya según el contexto de su trabajo, posiblemente le sirva, ¿sí? Bueno, entonces, quedamos claros en que Science Direct es una fuente de artículos científicos que los pares académicos en tu universidad te van a aceptar sí o sí. Entonces, desde el comienzo tener esa claridad. Miremos otra base de datos muy utilizada en temas de investigación, es el IEEE o la IEEE, pues también le llamamos, y trabaja de la misma manera. Por ejemplo, quienes quieran buscar artículos que tengan que ver, pongamos, con electrónica, digamos, Electronics Developments, miremos a ver qué nos arroja la base de datos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar artículos, uno esperaría, no me arrojó datos, seguramente porque aquí me equivoqué con la ortografía. Entonces, también la base de datos de IEEE nos va a arrojar artículos, este sí arroja resultados, que son de calidad, que se pueden citar perfectamente para un trabajo de grado, ¿sí? Entonces, muy importante diferenciar estas fuentes que son de muy buena calidad, que provienen de revistas científicas acreditadas todas, de bases de datos acreditadas, ¿sí? No es lo mismo citar estas fuentes que siempre se les van a aceptar en una universidad a citar blogs o a citar otro tipo de fuentes que no son de calidad. Entonces, bien importante, primero que todo, ir a bases de datos de calidad científica. Aquí hay un top 10, pero pues hay muchas más aparte de estas, ¿sí? Que ustedes pueden utilizar para sus búsquedas. El Google Académico es otra buena fuente de artículos científicos. Podríamos, digamos, aquí buscar sobre psicología, pongamos un ejemplo,
Psychology of Children, digamos una persona que esté haciendo una tesis de grado o un artículo de investigación sobre el tema de la psicología de los niños, aquí va a encontrar muy buena bibliografía, aunque pues algunos artículos aquí no están disponibles de forma abierta, hay que pagar por ellos, o si ven el video en el cual explico cómo descargar estos artículos gratis, podrán entonces evitarse pagar mucho dinero. Bueno, la intención de este video, les recuerdo, era darles una introducción a las bases de datos. Hay muchas más, sí, miren, vamos a mencionar aquí algunas. Academic Search es muy buena también. El Google Scholar fue la que acabamos de ver. Esta base de datos JSTOR, JSTOR, es muy buena también, sí. Aquí hay bases de datos especializadas, por ejemplo, en medicina. Quienes estén haciendo sus tesis de medicina, PubMed o Medline va a ser una base de datos bien importante. ¿Sí? ScienceDirect, pues para artículos científicos multidisciplinarios es excelente. Scopus es muy buena también. Es una base de datos que tiene bastantes revistas adscritas a ella y que tiene artículos muy actualizados sobre ciencia, también artículos pues de hace muchos años de autores muy reconocidos. Esto es también importante, hay que hacer más videos sobre esta temática de las fuentes, porque aprender a buscar según la tesis que tú vayas a hacer es importante, la información que vayas a utilizar. ¿Por qué? Porque primero debes aprender a usar las bases de datos muy bien, muy importante el manejo del inglés, y por otro lado aprender a reconocer en el transcurso de tu investigación cuáles son los autores más relevantes, más destacados, que trabajan en la misma área en la que tú estás trabajando, ¿sí? Entonces tú empiezas a darte cuenta a medida que lees. Por ejemplo, aquí hay unos autores que escriben sobre energía, ¿sí? Esto es un artículo que habla sobre consumo de energía en la industria minera, ¿sí? Esto es un artículo que habla pues sobre la fricción y desgaste en la industria minera. Entonces aquí hay unos autores que han trabajado el tema. Es muy común que cuando tú buscas un tema muy específico te vas encontrando los mismos autores todo el tiempo, entonces vas encontrando quiénes son las personas más experimentadas en esa temática. Luego ya en su momento tú querrás buscar más sobre ese autor, puedes usar por ejemplo aquí este author name para buscar lo que haya escrito esa persona. Supongamos que este autor, yo quiero saber qué más ha escrito, ¿sí? Porque lo he visto mucho, supongamos, en las búsquedas. Entonces hago la búsqueda y empiezo a encontrar trabajos en los cuales él lo muy probablemente va a estar, ¿sí? Bueno, entonces aquí no me está sucediendo lo que digo, porque este autor pues no es tan reconocido realmente, no tiene digamos tantas publicaciones en cuanto a reconocimiento, en cuanto a número de publicaciones, ¿vale? Supongamos que bueno, vamos a buscar un artículo en español en ScienceDirect, pues podemos buscarlo, no hay ningún problema. Digamos que vamos a buscar un artículo sobre negocios, pongámosle de transporte, supongamos que vamos a buscar ese tema, negocios de transporte o negocios, aquí me faltó una S, y es bien importante escribir aquí bien, porque estas bases de datos, a diferencia de Google, no corrigen mucho que digamos los errores de tipografía que uno tenga, ¿sí? Google corrige, como les decía, el Google Scholar lo hace, pero el IEEE o el ScienceDirect no tienen esos algoritmos tan desarrollados. Entonces sí hay que estar muy pendientes de la forma en la que se escribe, pues que por lo menos las palabras estén bien escritas. No importa si no tienen las tildes bien puestas, pero que sí estén las letras en orden, ¿sí? Y que las palabras estén con buena ortografía. Aquí me aparecen artículos sobre el tema, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Que aquí aparecen artículos en español y son también de buena calidad, porque esta es una base de datos multidisciplinaria, ¿sí? Similar a Scopus, miremos cuáles más son multidisciplinarias. Web of Science, JSTOR, el Google Scholar, ¿sí? Y Academic Search, por ejemplo, de este top 10, ¿sí?
Bueno, hay muchas más bases de datos. Yo quiero explorar un poquito sobre el tema porque, bueno, aquí pues yo sé que el video se me iría muy largo, pero un poco pues de, de otras bases de datos no me parece pues ningún inconveniente. Miren todas las bases de datos que hay. Por ejemplo, esta es la base de datos de mi universidad, ¿sí? A la cual tengo pues acceso eh, desde mi computador, ¿sí? Por ser pues egresado de ella. Miren las bases de datos que hay. Por ejemplo, esto es una base de datos para documentos legales, multilegis, ¿sí? Normas, doctrinas y explicaciones prácticas. O sea, esto es una base de datos para documentos legales. Qué interesante, ¿sí? Porque puede alguien pues tener interés en la temática jurídica por alguna razón, entonces tendría acceso a esta base de datos. Hay muchas bases de datos, ¿sí? Ya pues un video en el cual las mencione todas es imposible, pero en la medida que tú vayas haciendo tu trabajo de grado, vas aprendiendo cuáles son las bases de datos que más probabilidad de darte lo que tú necesitas, son las que hay pues disponibles, y por consiguiente ya te vas a familiarizar mucho más con ellas. Este top 10 es muy bueno para comenzar. Bueno, ya pues con esto daría por terminado el video. Hay mucho más por hablar del tema. Vamos entonces en un video próximamente a hablar sobre cómo descargar artículos que son pagados de forma gratuita. ¿Cómo así? Voy a mostrarles un ejemplo. Creo que acá me muestra un artículo. Miren este, por ejemplo. Dice: las arinócratas, organizaciones, mercado de inquietudes inversoras de los empresarios de Castilla la Vieja y León. Este es un artículo por el cual tengo que pagar si es que lo quiero ver. Según esta base de datos, según Science Direct, pese a que yo ingresé inclusive con mi clave de la universidad, me cobran por este artículo o me cobran por este capítulo del libro, ¿sí? O por este otro, ¿sí? Entonces, de lo que se tratará pues el video del que les hablo es de aprender a descargar estos artículos de forma gratuita, sin tener que pagar por ellos, ¿sí? Bueno, sin más por el momento, yo les agradezco mucho su atención a todos, les deseo muchas felicidades y sigan conectados a mi canal y ingresen a mi página web tutesisaprobadaya.com. Allá pueden encontrar mis videos y información muy interesante para que continúen aprendiendo cómo elaborar mejor su tesis de grado. Saludos, hasta pronto. Si este video te ha gustado, pulgares arriba, dale me gusta, suscríbete a mi canal para recibir nuevos videos sobre tesis de grado y academia. Y recuerda visitar mi página web tutesisaprobadaya.com. Muchas gracias y hasta pronto.